Centro de Formación y Liderazgo CENFOL. Estamos ubicados en 13 países. En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera, los centros de formación y liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su Programa de Desarrollo de Liderazgo Integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación. Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo con el sello del Espíritu Santo. Esa primera parte, esa primera porción con la que iniciamos esta reflexión, este estudio bíblico de Apocalipsis, lo hicimos del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y a partir del capítulo 3 iniciamos otra etapa, y en esta otra etapa que hemos estado trabajando, hemos estado hablando de la morada de los que perseveran. Así le hemos colocado a esta segunda parte, a esta segunda escena que nos narra aquí la palabra del Señor. Entonces yo voy a invitarles a que vayamos allí, Apocalipsis capítulo 6, ya habíamos leído el versículo 1 y el versículo 2, pero qué bueno volverlo a leer. Yo quiero leerlo en la versión tradicional. Dice la palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y en esta escena que se inicia en el capítulo 6, el apóstol Juan nos narra una experiencia y una visión muy especial, en donde, como habíamos hablado en la vez pasada, en la reunión pasada, habla de ese carismático personaje al que se le conoce con el nombre del Anticristo, que se manifiesta en la tierra. Hablábamos de que es un hombre que va a influenciar al mundo, es un personaje que va a influenciar de una manera
impresionante al mundo, va a ser de buen aspecto, me imagino, va a ser muy carismático, la gente carismática, la gente que agrada, es carismática, la gente que tiene personalidad arrolladora, es carismática, bueno, tiene que tener algunas características físicas, pero también su influencia espiritual. Va a ser una persona de convicción, porque lo que nos narra la Biblia es que va a lograr que muchos lo sigan, pensando en gente de alto nivel que lo van a seguir, que lo van a respaldar, que va a ser aceptado por gente de poder, de influencia, y que de alguna manera se va a autonombrar Salvador del mundo por lo que va a ofrecerle al mundo en medio de un tiempo de crisis. Pero aquí en el capítulo 6, y comenzando con el versículo 1, nos habla de ese primer jinete que viene montado en un caballo blanco. Algunos han dicho en sus estudios que puede ser Cristo. Otros lo plantean, y yo soy de esa posición, de que este jinete, este primer jinete montado en un caballo blanco, es el anticristo. ¿Y por qué es el anticristo? Porque es el personaje que va a iniciar el periodo de la gran tribulación. Su aparición en la tierra va a llevar a que se inicie el periodo de la gran tribulación, que la Biblia nos narra que son 7 años de gran tribulación. Este personaje tiene que ver mucho con algunas de las profecías que vienen desde el Antiguo Testamento. Uno encuentra, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, tomen la reverencia, no lo vamos a leer en este momento, pero en Daniel capítulo 7 habla de un pequeño cuerno. A él hace referencia a ese pequeño cuerno. En la Biblia también encontramos que habla del hombre de pecado, que habla de la bestia en Apocalipsis 13 y hace referencia a este personaje. En otras palabras, la imagen que nos muestra la Biblia es de un personaje con una influencia política, con una influencia social, religiosa muy fuerte, y va a ser el último dictador mundial. Es un personaje con mucha fuerza a nivel mundial. ¿Y por qué pienso yo que no es Jesucristo como lo han planteado algunos? Porque cuando uno va a Apocalipsis 19, y ahí sí les voy a invitar a que me acompañen a Apocalipsis 19, en el versículo 11, allí nos habla de Jesucristo glorificado, y este Jesucristo glorificado ya también viene en un caballo blanco, pero su función, su propósito es diferente al del primer caballo blanco. ¿Ok? Entonces voy a leerles aquí en esta versión que tengo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y ahí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Y este es Jesucristo, que viene con un propósito. Aquí en Apocalipsis ya empieza a darse el preámbulo para la venida de Jesucristo a la tierra y iniciar el reinado de 1000 años, el milenio, como lo conocemos también teológicamente. Entonces, cuando uno ve todo este panorama, iniciando a estudiar este capítulo 6, nos damos cuenta de un detalle, de la gran necesidad que tiene el mundo. Hay un mundo que está necesitado de salvación. Y en esta época
esa necesidad de salvación es lo que va a llevar a que la gente ponga sus ojos en este personaje llamado Anticristo, que va a venir con un nombre muy particular. No se lo va a conocer como el Anticristo, sino que va a venir con su nombre, como todos nosotros tenemos nuestro nombre, o se nos colocó el nombre y apellido, y va a engañar, es una persona que va a engañar, y va a hacerlo en una atmósfera de engaño, una engañosa atmósfera de paz. Y hay un pasaje que también estaba mirando allí en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses 5:3. En esta versión dice: cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Y aquí encontramos entonces ese preludio, ¿cierto? De que en ese ambiente donde se está hablando de pacifismo, donde se está hablando de paz, donde se está hablando de unidad, donde se está hablando de prosperidad, de justicia, son muchos elementos que tienen que ver o hacen referencia con el reinado milenial, pero no es el tiempo, ¿sí? No es el tiempo. Entonces va a utilizar este lenguaje, va a utilizar esta realidad que está viviendo el mundo de este momento que nos está mostrando el apóstol Juan en esa revelación, y va a llevar a que la gente enfoque su mirada en él, ¿sí? Y es tremendo esto que nos está compartiendo aquí la palabra de Dios. En el versículo 3 de Apocalipsis 6 y en el versículo 4 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y miren que entre el versículo 1 y 2 y el versículo 3 uno nota de alguna manera que el tiempo de acción del primer caballo es muy limitado, ¿sí? Y si ustedes son curiosos, cuando ustedes leen allí en Apocalipsis 6, ¿qué tenía ese personaje que narra allí en el versículo 1 y en el versículo 2? ¿Qué tenía en sus manos? Dice: en el momento en que el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: acércate. Miré entonces y vi salir un caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos, y salía dispuesto a seguir venciendo. Y vemos entonces aquí de esas curiosidades que nos muestra la palabra del Señor, que esa paz que va a ofrecer el anticristo va a ser algo superfluo, va a ser algo engañoso, va a ser mentira, porque él no la puede cumplir, ¿sí? La verdadera paz, ¿quién la trae? Lo que nos enseña la palabra de Dios es que la verdadera paz la trae Jesucristo. Y aquí en estos versículos, el versículo 3 y el 4, habla del segundo sello. Y ese segundo sello también allí habla de que se abre el segundo sello y que sale un caballo bermejo, un caballo de color en rojo. Y esa es una simbología, dice en esta versión que tengo aquí: cuando el Cordero rompió el segundo sello,
oí que decía el segundo de los seres vivientes, acércate. Versículo 4, salió entonces un caballo rojizo. Rojizo es que dice aquí en el versículo 4, un caballo rojizo. Y ese caballo bermejo, como lo dice en la versión tradicional, ese caballo de color rojo, la simbología de ese color es la de los caballos de guerra. Pero uno encuentra en el Antiguo Testamento varias referencias respecto al color, y el color habla de una simbología, y esa simbología es la simbología de la guerra. Entonces, en el primer jinete uno encuentra que llevaba un arco. El segundo jinete dice que llevaba ¿qué? Una espada. Y eso hace referencia a la confrontación, hace referencia a la guerra que se va a dar. Y ahí en el capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El primero era blanco, el segundo rojo. Aquí habla del tercer caballo de color negro. Y dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y este tercer sello que se abre muestra a ese jinete montado en el caballo negro, y la simbología del color negro es de luto, es de muerte, es de hambre, es de sufrimiento. Y uno encuentra aquí en la palabra del Señor que siempre se ha utilizado el color negro para referenciar la muerte, para referenciar el hambre, para referenciar el sufrimiento, el luto y la calamidad, ¿sí? Y la palabra del Señor nos está mostrando aquí toda una realidad. En el mundo, debido a la condición del hombre, a la conducta del hombre y a la actitud del hombre, esa actitud egoísta, en el mundo ha habido hambre permanentemente, ¿sí? Pero lo que nos está mostrando aquí Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, en este pasaje que estamos estudiando hoy, es que este tipo de situación, esta hambre de la que está hablando aquí, va a ser algo impresionante, ¿sí? Algo impresionante lo que se va a dar en este momento. Les leo en otra versión, dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercer de los seres vivientes, acércate. Luego vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía, el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. Y ahí muestra que va a ser un momento muy difícil, un momento de mucha escasez, y que los únicos que se van a poder dar el lujo de comprar cosas como estas son pues personas que tienen la condición para hacerlo, ¿sí? Cuando habla ahí del aceite y del vino, pues son las personas que tienen una buena condición a nivel económico. El primer jinete estaba en un caballo blanco, el segundo jinete estaba en un caballo rojo, y aquí en el tercer sello habla de que el jinete estaba montado en un caballo negro. Entonces hay varios colores aquí, y cuando nosotros estamos hablando del estudio de la palabra del Señor, tenemos que mirar la simbología de esos colores, y por eso le estoy haciendo referencia a estos colores. Y dentro de esas curiosidades les decía que el primer jinete traía un arco, el segundo traía una espada. El arco de por sí no es una
un arma muy fuerte, muy potente. La espada es mucho más fuerte, más potente, y por eso habla de confrontación, habla de guerra. Y en el tercer sello, que son los versículos 5 y 6, ahí nos habla de ese caballo negro. Y el negro, como les decía ahora, el negro representa luto, el negro representa muerte, el negro representa hambre, sufrimiento. Y eso es lo que nos da a entender este pasaje aquí, los versículos 5 y 6. Y él dice, allí voy a leerles en esta otra versión, dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes, acércate. Luego vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía, el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. O sea, habrán cosas que se escasearán. La situación de ese tiempo va a ser una situación muy, muy difícil, una situación de muerte, una situación de tristeza, porque va a haber mucha hambre. ¿Ha habido hambre? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido hambre, debido al egoísmo de los seres humanos. Han habido muchas ayudas a nivel mundial para colaborarle a la gente que necesita de alimento, pero no toda la ayuda llega en el momento preciso, no toda la ayuda llega a las personas que lo necesitan. A veces se desvía. Yo recuerdo de una organización religiosa muy grande que las ayudas eran impresionantes y las bodegas estaban llenas de comida que se había vencido, llenas de ratas porque no las habían distribuido a tiempo. Las tenían ahí guardadas para buscar la manera de vender eso y sacarle provecho a esos recursos que iban a obtener. Entonces es triste porque esto muestra la condición del hombre, ¿sí? Va a ofrecer paz, pero no va a poder cumplir con esa paz que ofrece, y en este caso este personaje lo está haciendo así. Y cuando habla ahí del aceite y del vino, que no les suba el precio, es que hay personas que van a tener la capacidad de darse sus lujos, ¿cierto? Pero no todo mundo lo va a poder hacer. Y en el versículo 7 y 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aquí nos está mostrando pues en esa escena al cuarto jinete, al cuarto caballo, al cuarto sello. Aquí se abre el cuarto sello y aparece el cuarto jinete. Y el color de ese caballo es de color amarillo, y el amarillo es un símbolo de enfermedad, y cuando habla aquí de enfermedad habla de una gran enfermedad, porque si ustedes miran bien, voy a leerles en esta otra versión que tengo acá, dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes, acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y le seguía el representante del reino de la muerte, y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Y vemos aquí entonces cómo se desenlaza
este momento, un momento bastante difícil para la humanidad de este tiempo. ¿Qué nos enseña entonces todo esto que nosotros estamos mirando a través de cada uno de estos versículos? El apóstol Juan, en esa revelación que tiene y en esa visión que tiene, producto de estar allí en el Espíritu, delante de la presencia del Señor, ve el desenlace de cosas que en el futuro cercano se van a estar realizando aquí en la tierra. Situaciones que se van a estar dando aquí en la tierra, que aunque tienen mucha referencia con situaciones que estamos viviendo, hay hambre, pero esa hambre que hay ahora no es en todo el mundo, no es una escasez mundial. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo un problema con este virus que ha afectado a todo el mundo. O sea, la estrategia fue tan bien planificada, tan diabólicamente, digo yo, planificada, que ha afectado a todo el mundo. Pues así de esa magnitud va a ser estas situaciones que se van a generar. No van a afectar solamente a una parte, a un grupo de personas en un lugar específico, sino que esto va a afectar a todo el mundo. Y ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nuestra vida tiene que ser una vida de perseverancia. Estamos llamados a perseverar. Ese es el llamado que Dios nos hace, que usted y yo podamos seguir perseverando, porque la morada de nosotros ya está lista. Nuestro llamado, el llamado que tenemos como hijos de Dios, es a que nosotros continuemos no solamente buscando al Señor, sino siguiendo al Señor y sirviéndole al Señor. Que nuestra familia, que nuestros conocidos sean personas que puedan tener la oportunidad, como nos decía Elizabeth ahora, nos recordaba uno de esos momentos de nuestro congreso, que nosotros podamos salvar a esa gente que se está perdiendo, esa gente que está naufragando, que nosotros tenemos esa balsa de salvación que es el mensaje del Evangelio, de poder llevar y concientizar a nuestras familias, de llevarlos a los pies de Cristo. Es un asunto de vida eterna. Lo de aquí es temporal. Nosotros debemos trabajar, debemos seguir proyectándonos, debemos seguir viviendo nuestra vida, pero debemos estar preparados para que en el momento en que el Señor venga por nosotros, nosotros no vamos a llevarnos absolutamente nada, pero tenemos que estar listos emocional, espiritualmente, listos para su venida. Y mientras Él viene, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir proclamando. Nosotros tenemos que seguir anunciando el mensaje de la salvación a toda criatura, a todas las personas. A eso nos lleva el Señor a través de su palabra. Este es un pasaje en donde vemos toda esa escena de los primeros 4 sellos que el Cordero abre, que el Cordero empieza a obrar en el plan que Dios tiene con este mundo. ¿Qué tal si por un momento doblegamos nuestro corazón delante del Señor e intercedemos y le pedimos al Señor que tome nuestras vidas? Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Tenemos tanta necesidad de ti, maravilloso Rey. Somos conscientes, Señor, de la necesidad que tenemos de ti. El que nos puede dar esperanza, el que nos puede animar a nosotros, el que nos puede fortalecer a nosotros, ayudar a nosotros, ese eres tú, Señor. Y por eso acudimos a ti en esta hora. Acudimos a tu presencia, Señor. Acudimos a tu misericordia, maravilloso Rey. Acudimos, Señor,
a tu fidelidad, a tu poder, a tu amor. Y pedimos, Dios de poder y de gracia, que nos permitas, Señor, seguir confiando, seguir buscando, seguir dependiendo de ti. El momento que nos está narrando el apóstol Juan a través de tu palabra, maravilloso Rey, es un momento muy difícil para las personas que se queden en esta tierra, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cultivar el amor, ayúdanos a cultivar la misericordia, ayúdanos a cultivar la generosidad, ayúdanos a cultivar, Señor, esos atributos que necesitamos tener para poder acercarnos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a las personas que todavía no te buscan de una manera genuina. Y a aquellos que ya han oído el mensaje y andan dando vueltas, Señor, permítenos con palabras firmes pero amorosas confrontarlos con la realidad del mundo que se avecina, que no es nada bueno, no es nada agradable. Que nosotros nos preparemos para esa venida tuya, que nosotros nos preparemos para ese momento especial en donde nos encontraremos contigo, Señor. Permítenos estar listos, permítenos estar, Señor, en este momento, Señor, preparados para que cuando tú nos llames podamos, Señor, acudir a ese llamado tuyo, poderoso Dios. Hoy ponemos, Señor, no solamente nuestra vida, hoy ponemos delante de ti nuestra familia, Señor, nuestras necesidades. Clamamos, Señor, para que tú seas obrando en medio de nosotros, manifestándote con poder en medio de nosotros, poderoso Rey. Te damos todo el honor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, poderoso Dios. Gracias, Señor.